Ahí estamos. Bueno, la vez pasada habíamos repasado hasta dónde. A ver. Habíamos visto estas figuras. Estas figuras replicaban un poco lo que pasaba cuando habíamos repasado esto. Habíamos dicho, bueno, si uno resuelve el problema modelo de advección-difusión, ¿sí? La curva línea llena es la solución analítica, la línea de trazo es la solución de upwind, y la línea de trazo y puntos es la solución de diferencias centradas. Ahí habíamos visto que el método de diferencias centradas tenía menos error. Para una dada malla te daba una solución más cerca de la analítica. Entonces, en principio uno diría, bueno, ese es el método que yo quiero. De los dos métodos, que me gustaría usar ese, que para la misma malla me da mejor solución. O si divido la malla a la mitad, el error disminuye 4 veces, ¿no? Porque es cuadrático. El tema es que eso funcionaba para Peclet 0.25, para Peclet menor que 1. Para Peclet mayor que 1, la malla es más gruesa, por lo tanto la solución de upwind da con más error, pero por lo menos es acotada o es monótona, ¿sí? Se mantiene dentro de las condiciones de borde. A diferencia de la de diferencias centradas, que comienza a oscilar y básicamente es una solución que nos sirve, ¿no? Bien, esto para Peclet 1.25. Era algo que teníamos que cambiar la vez pasada. Ya lo cambié, está subido con el número distinto, ¿no? Bien. Otra de las cosas que habíamos estudiado la vez pasada es que el esquema upwind introduce una difusión numérica. En realidad todos los esquemas introducen algún error. Todos los esquemas numéricos introducen algún error respecto de la solución analítica. Algunos introducen un error que es una difusión, es decir, que las soluciones se suavizan, y otros introducen otro tipo de errores, como por ejemplo que ondas de diferente frecuencia viajan a distinta velocidad, por ejemplo, ¿sí? No lo vamos a estudiar acá, pero pasan esas cosas. A lo que voy es que el método numérico siempre introduce alguna perturbación respecto de lo que sería la solución analítica. Y habíamos comentado la vez pasada que uno podría decir, bueno, ¿cuánta difusión introduce el método upwind por arriba del método de diferencias centradas, ¿no? Porque evidentemente esa difusión que se agrega es lo que lo hace estable, ¿sí? Uno tiene el central difference que no es estable, pero esa difusión agregada, o esa diferencia en difusión entre el central difference y el upwind difference, es lo que finalmente hace que sea siempre estable. Y ahora, el otro día hicimos unas cuentas, pero en el apunte puse esas mismas cuentas y agregué algunos detalles más, ¿no? Entonces dice, de los ejemplos dados se ve, tal como se comentó, que el esquema de diferencias agua arriba introduce una difusión adicional a la física, ¿sí? Porque la solución por diferencias centradas, por diferencias aguas arriba, siempre nos daba más difusiva que la física. Se ve claramente la difusión del esquema aguas arriba es mayor que la física. Dice, esa difusión crece con el paso de malla del problema. Fíjense que acá la difusión era mayor que la física, pero no tanto, y acá la difusión es mucho mayor. O sea que claramente esa difusión crece con el paso de malla, es proporcional a h. ¿Sí? Entonces dice, podemos estudiar este problema en el contexto de un caso unidimensional y comparar, ¿sí? Comparar el esquema de diferencias aguas arriba respecto de una referencia de alto orden. En este caso el esquema de diferencias centradas, y vamos a ver cuánto más
difusión agrega diferencias aguas arriba respecto de diferencias centradas. Entonces, ver de qué magnitud es la difusión adicional introducida al discretizar el término convectivo. Entonces, si recordamos la versión discretizada del término advectivo, la de la ecuación 22, que la repetimos acá, es sumatoria sobre todas las caras, sobre todas las f de b por phi en la cara, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos calcular es este phi en la cara. Dice, tomando una velocidad en el eje X positivo y un área transversal unitaria, la discretización por los esquemas upwind difference y central difference, ya la vimos. En el caso de upwind difference es B por phi sub i menos 1, ¿sí? Se conecta una celda con la de al lado. Y en el esquema de diferencia central te queda B sobre 2 por phi sub i más 1 menos phi sub i. Fíjense que en este esquema, si estamos parados en la celda I, el esquema depende de la celda de la derecha y de la celda de la izquierda, pero no de la celda del medio, ¿sí? Entonces, si ahora hacemos una resta, si restamos upwind difference menos central difference y hacemos un poquito el álgebra, nos va a quedar menos B sobre 2 por phi sub i menos 1 más B por phi sub i menos B sobre 2 por phi sub i más 1. Las cuentas de esto ya las hicimos, están en otra clase. Si lo quieren ver, el video de las cuentas paso por paso. Pero bueno, créanme o lo hacen en un papel, restamos esto menos esto y reacomodamos un poco y nos da la expresión 30, ¿sí? Por otro lado, si recordamos la expresión de la discretización del operador de difusión, era B por phi sub i menos 1 menos 2 veces phi más phi sub i más 1 sobre h, ¿sí? Esto es para la difusión. Entonces, si multiplicamos el numerador y el denominador de la ecuación 30 por 2, si multiplicamos arriba y abajo por 2, y reordenamos... Santiago, ¿te puedo molestar? Sí. ¿Podrías agrandar un poquito el archivo que no se llega a distinguir Ahí. la compu? Sí, por ahí los subíndices, ¿no? Sí, porque tengo pantalla de 14 pulgadas y bueno. Ah, ok. Ahí está, ahí se ve, Josh, gracias. Mira, a ver, yo puse acá que multiplicamos por arriba y abajo por 2. ¿Está bien? ¿Multipliqué arriba y abajo por 2 o hice otra cosa? A ver. Teníamos la ecuación 30. Si multiplico arriba por 2, fíjese que es menos b sobre 2 por phi sub i menos 1, esto es lo mismo. Y b, esto menos b por phi sobre 2, menos b sobre 2 por esto, te vuelve a quedar esto de acá arriba. Claro, lo único que apareció un 2 acá en el medio. No sé si lo que hice fue multiplicar numerador y denominador por 2. ¿Qué es lo que hice? A ver. No, lo que hice fue sacar factor común b sobre 2. ¿Sí? Saqué factor común b sobre 2 para poder dejar este menos b sobre 2 afuera. Fíjense que este término sí tenía b sobre 2. Y este término también tenía b sobre 2. Pero el del medio no. ¿Sí? Entonces, al no tenerlo el del medio, hay que agregar un 2 acá, ¿no? ¿Está bien? Sí. No me cierra, o sea, tenés un B sobre 2 afuera y también tenés el B. Estamos hablando del NU, ¿no? Sí, esto, a ver, espérense que haga un poquito más de eso. Sí, esta expresión es la de la difusividad. Ahora agarremos la 30, ¿no? Fíjense que el primer término tiene B sobre 2, el último tiene B sobre 2, pero el del medio no. Claro, a lo que dice él, que fíjate, la ecuación que sigue está bien, porque sacaste el NU afuera todo. Pero claro, después en la que sigue, te aparece el NU de vuelta multiplicando, como estaría multiplicando 2 veces, adentro del paréntesis. Claro. Ah, ¿esto acá?
Sí. Este está mal. Sí, disculpen, este está mal. Sí, es menos b sobre 2 por phi sub i menos 1, menos 2b. Este tampoco, este b no va. Sí, disculpen. No va ni esta b ni esta b. ¿Sí? Lo vamos a cambiar ya porque si no... Claro, y fíjate que en la ecuación de abajo, la que sigue también está mal. En realidad nosotros trabajamos con el término advectivo y después transformamos con el Peclet, con esa ecuación que está ahí, que sí, la velocidad es que el ahora nu lo es... ajá. Ahora lo vamos a hacer. Espérate que lo cambio y ya nos queda. Multiplicando... Acá sería, hay que sacar... Esta B hay que sacarla. Esta B hay que sacarla. Esto acá también. Esto acá también. Entonces... A ver si ya quedó. Ahí, ¿no? Sí, teníamos. Ahora sacamos factor común menos b sobre 2 y nos quedó phi sub i menos 1 menos 2 phi sub i más phi sub i más 1, ¿no? Sí, también fíjate, Santi, que en la ecuación después de la 30, eso ahí, si no me equivoco, es difusividad, ¿no? Y tenés que poner b, así no mezclamos el b y el nu, el de arriba. ¿Acá? No sé si te estás parando. En la... Eco, creo que es esa, ¿no? Sí, Fíjate que acá, uno es nu y otro es b. sí, son dos cosas distintas, ¿no? La que acabo de corregir retoma la 30. Claro, pero digo, el nu lo introducí recién en la última ecuación. El nu falta todavía. Claro, por eso te digo que en la ecuación después de la 30, la segunda, digamos, donde tenés nu por phi menos 1 menos 2 phi, Sí. esa es b, por eso, ¿no? No, ahí eso es para recordar. Fíjate que en el texto dice, recordamos ahora cuál era la expresión de la discretización del operador de difusión. Nu claro, por... entonces eso para recordar que era así, que tenía esa forma, ¿no? es cierto. Entonces, Está bien. vamos a poner acá... vamos a poner distinto, en vez de multiplicando ¿es multiplicando numerador y denominador de la ecuación 30 por 2? ¿O no? A ver, no, lo único que hice fue sacar factor común, menos b sobre 2. Y chao, digamos. Claro, que básicamente es lo mismo que multiplicar y dividir por 2. Entonces está bien. Dejémoslo ahí. Bueno, después lo arreglo. Entonces, ¿esto está bien? Lo único que hicimos fue tomar la 30 y multiplicar y dividir por 2, sacar ese menos b sobre 2 afuera, ¿sí? Y adicionalmente multiplicamos el numerador y el denominador por h. ¿Sí? Entonces multiplicamos numerador, agregamos un h acá adelante y agregamos un h dividiendo, ¿sí? Entonces acá justamente dice, esto a lo que llegamos no es más que la discretización del operador de difusión citada más arriba, esta que decía Ian acá, considerando que nu, que la difusividad que tenías antes, es b por h sobre 2, ¿sí? Y que corresponde a haber discretizado en el continuo un término del tipo menos b por h sobre 2, que sería la difusividad, por la derivada segunda de phi respecto de x dos veces. ¿Está? Claro, Entonces, es como si hubiéramos tenido la ecuación de advección, a la que le agregamos un término ahí artificial de difusión por una difusión que es b por h sobre 2. ¿Sí? Una cosa, entonces, que podemos decir es que claramente el pasar de un esquema de diferencias centradas a una diferencia abajo arriba implica agregar una difusión numérica. Esta difusión numérica, y esto es algo que no discutimos tanto aquella vez, o no con lo que está escrito acá, juega un rol fundamental en la estabilidad del esquema.
nótese que la expresión de la difusividad numérica, ¿cuál es? B por H sobre 2. Como se ve, la difusividad numérica aumenta en la medida que lo hace el paso de malla. O sea, cuanto más grande la malla, más grande la difusión. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? En los dibujos de más arriba. Y de igual forma con la velocidad. O sea, cuanto más velocidad tenés, mayor difusión te introduce, ¿sí? De esta manera, la discretización por diferencias centradas del operador de advección se estabiliza, o sea, se hace que no aparezcan esas oscilaciones numéricamente, o lo que es lo mismo, artificialmente. Se agrega una difusión al esquema para que continúe siendo estable, a pesar de que no sea tan preciso. Fíjense lo siguiente. El efecto de la estabilización se evidencia claramente mediante el siguiente análisis. La difusividad total, ¿sí? Cuando ustedes hacen advección más difusión, la difusividad total resulta ser ¿cuál? La nu total va a ser la nu física, esta que tenemos acá, bueno, me marco otra parte, la nu física más la nu numérica. ¿Estamos bien? O sea, la difusión física que tiene el problema, más la difusión numérica. Y eso te da nu más B por H sobre 2. Pero fíjense lo siguiente. Si calculamos ahora el Peclet de la malla, con esta nueva difusividad, ¿sí? Acá faltaría poner que es nu T, para que quede claro. Espérense que le agrego eso, así queda mejor. A ver, me parece que alguien está comentando algo. No, le estaba comentando ahí, le estaba comentando a Taboga que le respondió a un chico que no veía bien, que se puede hacer zoom en la transmisión sin perder calidad. Perfecto. Bien, entonces, volviendo acá, fíjense que si calculamos el número de Peclet de la malla del problema estabilizado, lo que vamos a hacer es un medio de B por H sobre nu, pero no la nu física, sino la nu total, que es B por H sobre 2 dividido nu más B por H sobre 2. O sea, la nu física más esa nu artificial que le ponemos para que el problema siga siendo estable. Pero fíjense una cosa, el denominador siempre va a ser más grande que el numerador, porque tengo el B por H sobre 2 arriba y abajo y le agrego algo, le agrego esta nu, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, este Peclet estabilizado va a ser siempre menor que 1. Entonces, al ser siempre menor que 1, ese esquema de diferencias centradas más una difusión va a ser siempre estable. En realidad lo que pasa es que no resolvemos con un esquema centrado más una difusión, resolvemos con el Lapwing Difference que ya tiene todo metido adentro, ¿no? ¿Está? ¿Se ve lo que quiero ejemplificar acá? El esquema Upwind Difference agrega una difusión que te permite mantener el Peclet de ese esquema centrado siempre por debajo de 1, entonces se vuelve siempre estable. Es una vueltita de tuerca más a lo que ya habíamos estudiado el otro día. ¿Tá? Bien, la vez pasada habíamos comentado un poquito los esquemas de alta resolución. Esto también está en alguna de las clases anteriores. Habíamos dicho, bueno, tenemos como un dilema acá. Lo vamos a leer acá. Con los esquemas de diferencias centradas y diferencias arriba no es posible obtener soluciones monótonas y al mismo tiempo de alto orden, ¿sí? Porque las de Upwind Difference eran siempre monótonas, pero de primer orden, y las de diferencias centradas podían ser de segundo orden, pero a veces no eran monótonas, ¿sí? Entonces, la idea que habíamos tenido era hacer como un combo entre diferencias centradas y diferencias aguas arriba. ¿Cómo calculamos
el valor en la cara por diferencias centradas, bueno, era el promedio pesado del valor a izquierda, phi p, y el valor a derecha, phi n. ¿Sí? Acuérdense este dibujito. A ver, si nosotros tenemos una cara y queremos calcular el valor ahí, vamos a hacer un promedio entre phi p y phi n. Ese promedio se sacaba con esta formulita, phi f igual a fx por phi p más 1 menos fx por phi n. ¿Sí? Donde ese fx era una razón entre dos distancias, ¿sí? Entre la distancia entre la cara y n y la distancia entre p y n. ¿Sí? Para el caso de una malla con paso uniforme en diferencias centradas, eso es el promedio. ¿Sí? El valor en la cara de diferencias centradas es el promedio. En cambio, el valor en la cara de para aguas arriba es siempre, para upwind difference es siempre el valor de aguas arriba. Fíjense que acá escribimos los dos esquemas de la misma forma, pero este fxud es 1. Entonces uno de estos dos términos se va directamente. Se queda fxud por phi p más 1 por fxud por phi n. O sea, como 1 menos fxud te da 0, el valor de la cara es directamente phi p, el valor de aguas arriba. ¿Sí? Entonces ahora lo que podemos hacer es combinar los dos métodos. Digo, bueno, uso una variable gamma que me dice cuánto de upwind difference y cuánto de central difference. Si gamma vale 1, tomo el valor de central difference, tomo diferencias centradas. Y si gamma vale 0, esto se anula, el término de la derecha se anula y te queda el de la izquierda, tomo aguas arriba. O sea, si gamma es 1 es aguas arriba, si gamma es 1 es diferencias centradas, y si gamma es 0 es aguas arriba. Que es lo que está explicado acá. Esa combinación se llama blending. Después lo que habíamos hecho era reescribir un poquito las ecuaciones. Eso está en los videos anteriores, paso a paso, si quieren lo ven ahí. Lo interesante de esto es que uno llega a una expresión que es 1 menos gamma por phi en la cara de upwind difference más gamma por phi en la cara de central difference, lo que estaba más arriba. Cuando reemplazamos esos phi en la cara por las expresiones que desarrollamos acá y desarrollamos, nos queda 1 menos gamma por el factor de upwind difference más gamma por el central difference más phi p menos phi n más phi n. ¿Sí? Es una expresión que uno puede usar, ¿no? Está buena esta porque acá te queda todo lo geométrico. El corchete este te queda todo lo geométrico y después te queda phi p menos phi n más phi n. Entonces, más allá de las expresiones, que esto lo pueden ver en los videos anteriores, lo interesante es que uno tiene un factor gamma que te dice si vas a usar diferencias centradas o diferencias aguas de arriba. Y una cosa que nos habíamos preguntado la vez pasada, o que había preguntado también Franco, es lo siguiente. ¿Habrá algún valor óptimo para gamma? ¿Habrá algún valor de combinación entre upwind difference y central difference que sea óptimo, que nos dé la solución exacta o algo muy cerca de lo exacto? Bueno, tenemos que tener algunas consideraciones. Ese valor de gamma depende del problema, ¿sí? Un valor de gamma de 0,5, o sea, de justo la misma cantidad de central difference que de upwind difference, puede andar bien en un caso y puede no andar bien en otro, o sea, que depende del problema. Otra cosa es que ese valor gamma podría cambiar dentro del dominio, ¿sí? Especialmente en las zonas de gran variación de la solución, donde hay mucho gradiente. O sea, gamma podría ser muy upwind difference en ciertas partes del dominio y muy diferencias centradas en otras. ¿Sí? Entonces, puede no ser constante en toda la solución. Ese gamma puede ser una constante, ¿sí? Que sea igual en todo el dominio, o bien que sea variable y que dependa de phi. ¿Sí?
con lo cual se llega para el esquema de cálculo, a un esquema para el cálculo de phi en la cara que no es lineal, ¿sí? Entonces, la última de las opciones, que es decir, este factor que mezcla upwind difference y central difference, es una función de gamma, nos lleva a un problema no lineal, ¿sí? Nos lleva a un problema del tipo K más A de phi por phi igual a B, ¿no? K es la matriz de advección, de difusión quiero decir, y A es la matriz de advección. Pero la matriz de advección depende de phi, porque este gamma es una función que combina upwind difference y central difference, pero depende de phi. Entonces tenemos un problema acá, porque las matrices no son coeficientes. Acá no puedo sumar estas dos matrices, invertir y multiplicar por B, ¿sí? Entonces tengo que usar Newton-Raphson, ¿sí? Esas funciones gamma de phi son lo que se llaman limitadores o esquemas de alta resolución que permiten mantener el orden de aproximación sin perder estabilidad. Bueno, ¿hay alguna pregunta de esto? ¿Sí? No quiero que nos perdamos en las cuentas, ¿sí? Simplemente lo que introdujimos fue una función gamma que te permite calcular en las caras el valor de las incógnitas con una mezcla de diferencias centradas y diferencias aguas arriba. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí. Y no va a ser ni una cosa ni la otra, va a ser algo en el medio, ¿sí? Un poquito de aguas arriba, un poquito de centradas. Bien, entonces habíamos visto este teorema de Godunov que dice que todos los esquemas lineales monótonos para la ecuación de advección son necesariamente de primer orden de precisión. Lo que él dijo es, si usted quiere un esquema lineal que también sea monótono, ese esquema va a ser de primer orden, ¿sí? Es decir, esto ya lo vimos. ¿Cuál era el esquema lineal monótono que habíamos visto hasta ahora? Habíamos visto los dos esquemas, ¿no? Uno era lineal y monótono. El agua. Claro, el agua arriba. Claro, el agua arriba era el que nos permitía lograr esto, ¿no? Lograr que la solución siempre fuera monótona. Muy difusiva, pero era monótona, ¿sí? Pero ese esquema de primer orden. Cuando nos quisimos ir a un esquema de mayor orden, bueno, le metimos el central difference, pero ese no era monótono. Ya, sonaba. Entonces, eso cumple justamente el teorema de Godunov. Te dice, bueno, todos los esquemas lineales monótonos para la ecuación de advección son necesariamente de primer orden de precisión, ¿sí? Si usted quiere tener un esquema que sea monótono y de segundo orden de precisión o mayor orden, tiene que irse a un esquema no lineal, ¿sí? No te queda otro. Entonces dice aquí, de aquí se ve que tener un factor de blending que en realidad es una función de phi, no solamente es una opción más en el tratamiento del término advectivo, sino que es la única forma de conseguir un esquema monótono de alto orden. El teorema de Godunov nos da una conclusión teórica de fundamental importancia, ¿sí? Porque ya nos hace ver que no vamos a encontrar un esquema lineal monótono de alto orden. Hay otros esquemas lineales, como les comenté la vez pasada, que no los vimos acá, pero no vale la pena estudiarlos. Bueno, en algunas ramas de la ingeniería se suelen usar mucho, pero bueno, no viene al caso acá. Hay otros esquemas, Lax-Wendorf y otros, tienen todos otros nombres, pero que son lineales y no me acuerdo si Lax-Wendorf y otros que también son inestables justamente por no ser no lineales, ¿sí? El tema es que ya Godunov nos dice, bueno, usted tiene que buscar un esquema no lineal. El problema es que el teorema te dice que tenés que buscar una función no lineal para solucionar tus problemas, pero no te dice cómo son esas funciones. Entonces, la propuesta de Godunov es, desde el punto de vista teórico, muy importante, porque te permite saber hacia dónde tenés que ir.
El tema es cómo encontrar esas funciones no lineales. Acá viene el tema de los esquemas de alta resolución. A ver, me esperan un momentito. Ahí estoy, me había dado frío. Bueno. Bien. Y ahora vamos a descubrir por qué estamos metidos tanto en estas cosas un poquito abstractas, ¿no? El tema es el siguiente, ¿no? El uso de esquemas de alta resolución es uno de los grandes avances en la mecánica computacional de fluidos de los últimos años. Sí, los últimos 40 años, vamos a decir, ¿no? De los últimos. Pero bueno, si no se hubieran descubierto estos esquemas, la verdad hubiéramos progresado poco en la mecánica computacional de fluidos. Entonces, por eso el interés de estudiar estos esquemas, ¿no? La manera de crear esquemas de este tipo, ¿sí? Que satisfagan las condiciones de monotonicidad siguen varias líneas de trabajo. O sea, hay varias líneas de trabajo para generar funciones gamma no lineales que nos dan esquemas monótonos y de alto orden. Entre las más conocidas están los esquemas de disminución de la variación total, estos Total Variation Diminishing, y los obtenidos mediante el diagrama de variable normalizada, ¿sí? Que es este Normalized Variable Diagram. Una es la TBD y los otros son los NBD. Nosotros lo que vamos a estudiar un poquito, muy por arriba, de forma descriptiva, son los primeros, los TBD. Para ello vamos a introducir primeramente el concepto de variación total. El concepto de variación total creado por este investigador que se llama Amiram Harten, que, bueno, fue una persona que aportó muchísimo a la mecánica computacional de fluidos desde el ámbito de la teoría, desde lo teórico, desde la matemática, pero que tuvo mucho impacto después en la práctica. Este concepto de la variación total está relacionado con las funciones de variación acotada, ¿sí? Las soluciones que nosotros obtenemos cuando resolvemos por volúmenes finitos son funciones de variación acotada. ¿De qué estamos hablando cuando decimos funciones de variación acotada? Simplemente son funciones que tienen saltitos, ¿sí? Ustedes cuando hacen una solución 1D con sus códigos de Octave, van a ver que de una celda a la otra la solución tiene un pequeño salto, ¿no? En la celda 1 vale 2, en la del lado 3, en la del lado 4 y así. No es una solución suave, tiene saltos. Pero esos saltos son acotados, son finitos. Entonces, en el análisis matemático hay teoría de las funciones de variación acotada, de las funciones que tienen saltitos. Y bueno, utilizando esa teoría y algunos otros conceptos es que Amiram Harten desarrolló estos esquemas TBD. Ahora bien, vamos a ver un poquito de qué se trata, porque está muy relacionado con la monotonicidad, ¿no? Si nosotros tenemos la ecuación de advección pura, esta de phi de xt de t más la divergencia de b por phi de xt, ecuación que ustedes ya resolvieron, si tenemos esta ecuación y en la figura 9 una solución, bueno, acá hay varias figuras, miremos o varias gráficas, miremos la solución de línea llena. La solución de línea llena, supongamos que esa es la solución analítica, ¿no? Una solución que tiene picos y valles, ¿sí? Esa es una solución en un determinado momento, ¿no? Vamos a definir la variación total. Fíjense lo que vamos a definir como variación total. Es la integral del valor absoluto de la derivada de phi respecto de x integrado en todo el dominio. ¿Sí? ¿Qué les parece que representará esta integral?
esta integral del valor absoluto de la derivada a lo largo de todo el dominio. Para los que andan en bicicleta y usan software que les da las estadísticas de lo que uno hizo cuando anduvo en bicicleta, este concepto les va a resultar familiar. ¿Qué se le ocurre que puede ser esa integral del valor absoluto de la derivada de phi respecto de x? Básicamente, o sea, estamos derivando a phi, la estamos integrando con respecto a x también, así que nos estaría dando a phi, pero... Ajá, si no tuviera las barras sería cierto eso, pero tiene las barras. Puede ser el recorrido, una distancia, o el Claro, es perímetro, un total, todo digamos. eso. Claro, Porque es siempre el una... valor absoluto va sumando esos tramos, nunca se anulan. Exactamente. Fíjense lo siguiente, este delta x es positivo, o sea que sin perder generalidad podemos meter este delta x acá adentro, ¿no? La derivada de phi respecto de x por delta x no es más que la variación en y de la función, ¿no? Cuando uno se mueve un delta x de phi de x por delta x es lo que varía en la vertical. Entonces es como que estaría sumando las variaciones en vertical en valor absoluto. O sea que cuando voy para arriba la sumo, pero cuando voy para abajo también la sumo. ¿Sí? Es como que estoy sumando los desniveles. Entonces, al cabo de todo el recorrido, lo que sumé es todo lo que subí y todo lo que bajé. ¿Sí? Claro, o sea, es como que te queda una función que es mayor cuando más lejos está de la gráfica de línea llena, por así decirlo, independientemente si vas para abajo o por arriba. Ahora vamos a ver eso un poquito, pero primero me gustaría que captemos bien este concepto, ¿sí? La variación total es todo lo que varía hacia arriba más todo lo que varía hacia abajo, ¿sí? Básicamente, en este caso, la variación hacia arriba que me da... Bueno, acá pasa que voy y vengo, entonces, fíjense que acá voy como de 0,4 hasta 0,6, subí 0,2. Después bajé de 0,6 a 0,2 más o menos, o sea que bajé 0,4, pero lo sumo, hago 0,2 más 0,4, total, variación total 0,6. Después vuelvo a subir 0,1, o sea que me da 0,7. Después vuelvo a bajar 0,6, o sea que me da 0,13, 1,3. Y después vuelvo a subir, me termina de dar 0,4, me termina de dar 1,7. ¿Sí? La variación total entre lo que fui para arriba y lo que fui para abajo me da 1,7, ¿no? ¿Está? Cuando uno anda en bicicleta, hay algunas aplicaciones para celular o que vienen en los GPS, que lo que te marcan es desnivel total, por ejemplo. Y eso, si no me acuerdo mal, lo que te marca es cuántos metros hiciste en subida en todas las subidas que hiciste, por ejemplo. ¿Sí? Te marca cuántos metros de desnivel hiciste acá, cuántos metros de desnivel hiciste acá y cuántos metros de desnivel hiciste acá, por ejemplo, ¿no? Y para que vos veas cuánto esfuerzo hiciste subiendo cosas. Sí, bueno, esto es lo mismo, pero te suma cuando sube y cuando baja. ¿Sí? ¿Se ve el concepto cómo es? Lo que te suma son variaciones. Si la función tiene muchas variaciones, ese número es grande. ¿Sí? Y si la función es bien suave, esa variación es pequeña. ¿Sí? Okay. ¿Cómo tendría que ser la función para que esa variación total te dé 0? Una recta horizontal, ¿no? Una recta horizontal, claro, porque ni sube ni baja. ¿Sí? Después, por ejemplo, si toman una recta a 45 grados, esta variación total es a infinito, porque está siempre subiendo. ¿Sí? Okay. ¿Está bien?
Con la función seno también le da infinito, porque tiene infinitas subidas y bajadas. ¿Está? Una función que tiene variación total finita podría ser la campana de Gauss, ¿no? Que sube, baja y chao. No sube ni baja más. ¿Está bien? Bien. De todas maneras, estas cantidades, acá yo tendría que haberle puesto intervalos de integración, ¿no? Porque uno siempre la mira dentro del dominio donde está resolviendo el problema. ¿Sí? Ahora bien, en forma discreta lo que tenemos es la sumatoria en todos los intervalos que tiene el dominio de la diferencia entre el valor siguiente menos donde estoy ahora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si miramos la solución acá de trazo y punto, sería la altura del segundo puntito menos la del primero, la del tercero menos la del segundo, la del cuarto menos la del tercero, y siempre en valor absoluto, ¿no? Entonces vamos sumando todas esas variaciones. ¿Está? Fíjense que dice, en el caso continuo, la variación total es la integral del valor absoluto del gradiente en todo el dominio de la solución. Lo que se integra en definitiva es la variación infinitésima de la solución entre un punto y otro. Al hacerlo en valor absoluto se tienen en cuenta tanto los ascensos como los descensos en los valores de la solución. En el caso discreto es más sencillo de ver, es simplemente sumar los saltos, espérense, tengo un errorcito ahí, los saltos en la solución desde una posición discreta a la siguiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes tendrían en su solución de volúmenes finitos, ¿no? Bien. Fíjense lo siguiente, ahora viene lo que decía Felipe. En la figura 9 se observan varias soluciones. Una de ellas es la solución analítica, la que está con línea llena. A tiempo T0, representada en la línea llena gruesa. Luego, con línea de trazo, se encuentra una solución numérica para ese mismo instante de tiempo y una discretización. ¿Sí? O sea, está la línea llena y la línea de trazo que va bastante cerca y con puntitos es la que la solución numérica aproximada. ¿Sí? Fíjense que está bastante cerca, pero no es igual. Dice, a partir de estas soluciones podemos realizar comparaciones con soluciones para un instante posterior T0 más delta T. La representada con trazos y puntos no es monótona. ¿Sí? Fíjense que hay una solución de línea de trazo y punto que no es monótona, ya que produce nuevos máximos y mínimos. ¿Sí? Dice, la de trazo y punto tiene un máximo más grande que la solución numérica anterior y tiene un máximo más grande que la solución analítica. Y a su vez, para el otro lado, tiene un mínimo también más grande, más pequeño, más abajo que la solución analítica. ¿Sí? Esa produce nuevos máximos y mínimos y tiene una variación total mayor. Y que si ustedes van sumando los saltos de la solución de trazo y punto, en valor absoluto, le va a dar un número más grande que los saltos de la analítica. Entonces ya se ve que hay una relación entre la monotonicidad y la variación total. Dice, por otro lado, la solución en línea llena fina, ¿sí? La que va por acá abajo, ¿sí? Tiende a reducir los máximos y mínimos con una variación total menor. Esta que va por abajo tiene máximos más chicos y mínimos más arriba que la solución analítica. ¿Sí? Entonces, ¿eso de qué manera se puede expresar? Que la variación total de la solución phi en n+1 es menor o igual que la variación total de la solución en n. O sea que a medida que pasa el tiempo, esos máximos y mínimos se van haciendo cada vez más suaves. ¿Sí? Ahora, una pregunta, ¿no?
un problema de difusión sin fuente. ¿Será que la variación total aumenta o disminuye? ¿Qué les parece? Disminuiría por el hecho de que se tienda a homogeneizar. Claro, exactamente. Esto lo habíamos discutido la vez pasada. Cuando una solución de difusión, la difusión tiende a igualar todo, ¿sí? Si uno tiene la solución de línea llena y le aplicás difusión, todos estos picos empiezan a suavizar, se vuelve más como la de línea llena fina, ¿sí? Se suaviza todo. Entonces, la difusión es naturalmente disminuye la variación total. La advección, si es una advección exacta, no la aumenta ni la disminuye, mantiene todo igual. El problema es que los esquemas numéricos a veces introducen una variación total mayor o producen mayores máximos y mínimos. Entonces, un esquema que produce este tipo de soluciones se denomina de disminución de variación total, ¿sí? Porque disminuye, la variación total se hace más chica, es como que difunde. O en inglés, total variation diminishing. Harten demostró que un esquema es TBD, o sea, un esquema disminuye la variación total, si y solo si es monótono, realizando una contribución fundamental. Él hizo un teorema que dice, si usted tiene un esquema que disminuye la variación total, entonces ese esquema es monótono. Y si usted tiene un esquema monótono, entonces va a ser que la variación total disminuya, ¿sí? Y ahí ya empezamos a tener un poco más de pistas, ¿no? Porque dice, bueno, yo quiero tener esquemas monótonos, tengo que hacer esquemas que disminuyan la variación total. Bueno, todavía no me da una receta para fabricar esquemas, pero tengo una idea de qué es lo que podría llegar a ser, ¿no? Acá hay una cosa muy importante, que es lo siguiente. Es importante aclarar que este marco teórico es válido solamente, espérense acá, revisé la ortografía, pero algunas cosas se me pasaron. Es válido solamente en una dimensión, ¿sí? Esto vale para problemas unidimensionales. Harten lo demostró en una sola dimensión. Para la extensión a más dimensiones no se ha logrado a menos de algunas contribuciones puntuales, ¿sí? Sin embargo, por lo general en 2 o 3 dimensiones se aplican los esquemas TBD considerando la dirección perpendicular a las caras de las celdas. Lo mismo sucede para los esquemas NBD. Lo que se hace es así alegremente decir, bueno, yo tengo un problema 3D, considero que el eje X de 1D es el vector normal a la cara y utilizo estos esquemas ahí directamente. ¿Sí? Eso viola el teorema este que demostró Harten, digamos, porque ese esquema TBD usado así en 2 o 3 dimensiones no es monótono, ¿sí? Es decir, no se puede garantizar que sea monótono. Bueno, no se puede garantizar que sea monótono, pero está bastante cerca y se lo usa mucho. Entonces, cerramos los ojos y lo usamos, digamos. Es mejor que nada. Ahora, más adelante apareció Suevi. Suevi fue alguien que trabajó con el tema de la teoría de TBD y hizo un aporte muy interesante que es qué condiciones deben cumplir estos esquemas TBD y presentó unos diagramas que nos permiten ver cuándo una función es monótona o no. Entonces, lo que hizo Suevi fue lo siguiente, dijo, bueno, vamos a definir una variable RI que va a ser el cociente de 2 gradientes. Va a ser phi en la celda donde estoy ahora menos la phi en la celda anterior. Dividido phi en la celda siguiente menos phi en la celda que estoy ahora. Es como decir, divido el gradiente de entre la celda que estoy ahora y la anterior y
dividido por el gradiente entre la celda que estoy y la siguiente, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué pasaría? Esto quizá después puedo agregar un dibujito. ¿Qué pasaría con una solución que viene con una pendiente y después esa pendiente de pronto se hace más grande? ¿Cómo sería el R? ¿Grande o chico? Chico, ¿no? Chico. Claro, exactamente. El RTA pequeño, porque el segundo gradiente es más grande que el primero. Entonces, cuando una solución tiende a venir, o viene con una pendiente y tiende a crecer de pronto, ese R va a ser pequeño. ¿Sí? En cambio, cuando la solución viene con una pendiente y después empieza a tener una pendiente más pequeña, ese R es grande. Entonces, este factor R que inventó Suevi, o que creó Suevi, te da como una variación de pendientes, o como una especie de, también como de derivada segunda, si querés. ¿Sí? Bueno, entonces, la idea de Suevi fue como ir midiendo cómo venía la función, ¿sí? Con este R de Suevi. Y entonces, lo que él dijo, bueno, yo tengo, acá tendría que poner, espérense un cachito, porque las funciones de Suevi dependen de phi, pero dependen de phi a través de este factor R. Bueno, lo vamos a dejar, porque nosotros veníamos con gamma de phi, nuestras funciones gamma de blending dependían de phi. Las funciones de Suevi en general se suelen escribir como gamma de R, pero como R depende de gamma, también vale esto que pusimos acá. Entonces Suevi lo que dijo fue lo siguiente. Si ese R que dijimos recién, está entre 0 y 1, o sea, si vengo con un gradiente y después arranco con un gradiente más grande, de manera que ese R es chiquito, entre 0 y 1, si R está entre 0 y 1, esa función de blending tiene que estar entre R y 2R. ¿Sí? Eso, bueno, habría que ver los papers de él, pero él demostró eso. Después, si R está entre 1 y 2, o sea, si la pendiente siguiente es igual o a lo sumo el doble, la función de blending tiene que estar entre 1 y R. ¿Sí? Y si R es mayor que 2, o sea, si la pendiente que tengo en el intervalo siguiente es más de 2 veces que la que tengo ahora, o sea, que de pronto empiezo a subir fuertísimo, ese gamma tiene que estar entre 1 y 2. ¿Sí? Y después otra propiedad que tiene este esquema, y tiene muchas otras propiedades, o este diagrama, y tiene muchas otras propiedades, es que gamma de 1, claro, este es el tema, que si uno lo escribe así confunde, vamos a cambiar. Porque acá cuando dice gamma de 1, no es que phi valga 1, sino que cuando R vale 1. Cuando R vale 1, gamma vale 1. Fíjense que lo vamos a cambiar. Vamos a poner gamma de R. Pero acuérdense que R depende de gamma también. R depende de phi. De phi, así queda mejor. Aparte de así como está en todos lados. Bien, ahí está. Ese sería el caso difusivo y te estaría dando diferencias centradas, ¿no? El de R1. Claro, bien, a ver. Claro, exactamente. A ver, si gamma es 1, si gamma es 1, como habíamos visto, es bueno lo que está diciendo Ian. Si gamma es 1, nos venimos acá y habíamos dicho, si gamma es 1, fíjense que se nos va el término de upwind difference y nos queda solamente central difference. Si gamma es 1, el esquema es central difference. ¿Cuándo le va a poner central difference Suevi? Cuando estos dos gradientes sean iguales. ¿Sí? Cuando estos dos gradientes sean iguales. ¿Sí? O sea, cuando la función viene variando suavemente, es decir, viene con un gradiente y continúa con el mismo, dice, bueno, use diferencias centradas. ¿Sí?
Ahora bien, fíjense que estas condiciones se pueden poner en un diagrama. Y ese es el ya famoso diagrama de Sueve, ¿no? Fíjense que acá en la abscisa tenemos R y en la ordenada tenemos gamma de R. Y acá están las condiciones, ¿sí? Hay un límite que es... hay un límite que es 2R, la recta 2R. Hay otro límite que es la recta gamma igual a R, sería pendiente de 45 grados. Hay otro límite que es 2, hay otro límite que es 1, y la condición que gamma de 1 tiene que valer 1, que es, como dijo Ian, es diferencia centrada, ¿sí? Entonces, fíjense que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la solución, bueno, si la solución es muy plana, tenemos un problema porque esto tiende a dar, si la solución es muy plana, es muy plana o la pendiente es constante, bueno, si la pendiente es constante esto te da 1, ¿no? Que es lo que decía Ian recién. Si no tenés pendiente, la pendiente es casi nula, el problema con esto es que abajo te queda una división por 0, ¿no? Pero bueno, suponete que fuera muy pequeña, pero que no fuera nula. Pero si tenés una pendiente media nula, digamos, abajo va a tender a 0, pero arriba también, entonces como que tendería a 1 también. Claro, exactamente. Es como que tiende a 1 también y te sigue dando diferencias centradas, ¿no? Pero bueno, en algún caso esto te puede dar, se te puede ir a 0, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se te iría a 0? Que se te puede dar 0 arriba. O sea, que tengas poca pendiente y después mucha pendiente. ¿Sí? Caso advectivo con Peclet alto. Claro, si tenés poca pendiente y después mucha pendiente, sí, no, es más que nada es la forma que tiene la solución. Si tenés poca pendiente y después mucha pendiente, podría ser un escalón. ¿Sí? Cuando tenés un escalón tenés que meter un poquito de difusión, ¿sí? Porque si no le pones difusión, el esquema de diferencias centradas te va a oscilar. ¿Sí? Entonces, justamente, supongamos que nuestro centro siempre es tratar de usar diferencias centradas, ¿no? Bueno, cuando las pendientes tienden a crecer muy rápido, lo que este esquema hace es venirse hacia el cero, empezar a meter difusión, ¿no? ¿Está claro eso? En cambio, cuando el R es grande, ¿cuándo el R sería grande? Cuando tenés mucha pendiente y después poca pendiente. ¿Sí? Cuando tenés mucha pendiente y después poca pendiente, es como que la solución tiende a abrirse, a difundir mucho. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, te venís hacia el lado derecho. ¿Sí? Te venís hacia el lado derecho. Empezás a poner, tenés la libertad de poner gamas más altos. Pero fíjense una cosa. Lo interesante de esto es que para un dado R no hay un gamma definido, hay una banda de valores, ¿sí? Entonces, eso da lugar a que uno pueda elegir muchas funciones gamma diferentes. Fíjense que acá yo dibujé 3. Hay una con línea llena, que es como el límite inferior del diagrama. Hay otra con línea de trazos, que es como toda la parte superior del diagrama. Y está esta línea de trazo y punto, de trazo largo y trazo corto, que va como pasando por el medio, ¿sí? Bueno, todas las funciones de gamma de R cuya gráfica se encuentra dentro de los límites dados por la región en gris, serán TBD de segundo orden. O sea, todos son monótonos y segundo orden. El tema es que ahí tenés un montón de esquemas todos distintos, ¿sí? No hay un solo esquema, hay un montón de gráficas que vos podés pasar por ahí adentro. ¿Sí? Ahí yo marqué 3, pero hay infinitas. ¿Sí? Tal como dijimos recién, gamma igual a 0 es upwind difference, gamma igual a 1 es lo que dijo Ian, que es el esquema de diferencias centradas. Esos son simplemente puntos en el diagrama de Sueve, esos que están marcados ahí.
y por lo tanto corresponden a valores únicos de R de todos los que puede tomar una solución phi-d-t, ¿sí? En la figura están indicados los límites superior e inferior del diagrama. El primero, el límite superior, es equivalente a un limitador que se llama Super V. Es un limitador que, si no me acuerdo mal, lo presentó un investigador que se llama Rowe, Philip Rowe. Es un investigador en ingeniería aeronáutica muy importante. La expresión analítica de ese diagrama, bueno, es esto, max de 0, min, bueno, esto que tienen acá es la expresión matemática para esta línea que está acá arriba, ¿sí? Si ustedes hacen estos máximos y mínimos, lo que van a ver es que siempre van a estar yendo por esa línea de trazo, ¿sí? Y acá les dice que cuando R tiende a infinito, gamma tiende a 2. ¿Sí? El límite inferior es lo que se llama el limitador min-mod, ¿sí? Es similar, lo único que cuando R tiende a infinito, gamma tiende a 1, ¿sí? Este creo que, si no me acuerdo mal, también es de Rowe. Y después hay otro que se presenta como ejemplo, que es este que va con esta curva, que es el limitador de Van Leer. Van Leer también es otro investigador bastante conocido en esta área. Fíjense que es una expresión, es R más R de valor absoluto dividido 1 más R valor absoluto, te da esa curva, y el límite de gamma de R cuando R tiende a infinito es 2, o sea que esta curva finalmente termina tocando acá arriba. ¿Sí? Como decía, acá puede haber infinitas curvas, hay muchísimos esquemas de estos. Depende del paper que uno lea, va a estar mejor o peor fundamentada la razón para crear un esquema nuevo. Pero en líneas generales hay algunas características importantes. Fíjense lo siguiente. El esquema Super V, que es el que va por arriba, fíjense que toma siempre valores de gamma más grandes que los del esquema min-mod, que es el que va por debajo. O sea que, si bien los dos son de alto orden, el comportamiento no es el mismo, ¿sí? No es el mismo. La solución no te va a salir igual con Super V que con min-mod, ¿sí? Vamos a ver un detalle importante acá. Nótese que la teoría de Suevi, presentada en el diagrama del mismo nombre, predice que el factor de blending, este gamma, puede alcanzar el valor de 2. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho, bueno, nuestro gamma va a ir entre 0 y 1. 0 es upwind difference y 1 es central difference, que era lo que conocíamos. Pero acá Suevi te dice, no, ese gamma le podés dar hasta 2 si querés. Ah, bueno, mirá vos. Bueno, si recordamos cómo calculábamos el valor en la cara y ponemos el 2 acá adentro y hacemos las cuentas, lo que nos va a quedar es que el phi en la cara es el phi a la derecha de la cara, el phi aguas abajo. ¿Y qué pueden decir de eso? ¿Qué podríamos decir de un phi que no es ni el centrado ni el de aguas arriba, es el de aguas abajo? ¿Tiene sentido físico eso? Si yo tengo el flujo viniendo de la izquierda y de pronto el valor de la cara tomo el de la derecha, de aguas abajo. ¿Tiene sentido físico eso? ¿Qué les parece? O para ser más concretos, ¿no? Si uno tiene una chimenea con un humo, digamos, ¿el humo para dónde va a ir? En la dirección del viento, no en la dirección contraria. ¿Sí? O si tengo una chimenea que emite un fluido con algún olor, ¿sí?
lo que yo voy a tener, es un punto, es el olor que viene desde aguas arriba, no lo que viene de aguas abajo, lo que viene de la dirección del viento, no lo opuesto. ¿Se ve eso? ¿O no está tan claro? Sí, pero no me cierra, o sea, ¿qué pasa con que las conexiones de borde que vos tengas, si tenés, en el caso que tengas al aguas abajo, digamos, o en el lado derecho de la frontera? Claro, buena pregunta. Si vos tenés un problema puramente advectivo, ¿sí? Que solamente tenés la ecuación el término de advección, no podés poner condiciones de aguas abajo. ¿Sí? Porque la ecuación de advección es una ecuación diferencial de primer orden o grado. Tenés que poner una sola condición de borde, y esa condición de borde la ponés aguas arriba. ¿Sí? Cuando tenés advección difusión, sí podés poner una condición de borde aguas abajo y se te produce una capa límite, que es lo que veíamos en el problema modelo de advección-difusión, ¿sí? En este problema. Acá sí podés poner dos condiciones de borde, porque tenés advección y difusión. Si tuvieras advección pura, y el viento viniendo de la izquierda, lo que vas a tener en todo el dominio es 0, directamente, al cabo de un tiempo. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando uno tiene advección, calcular en la cara, tomar el valor de la cara, el valor de aguas abajo, no tiene sentido físico, porque es imposible. ¿Sí? Pero lo que Suevi demostró es que ese valor aguas abajo sirve por cuestiones numéricas, te sirve para mantener el orden de la aproximación. ¿Sí? Entonces, este valor, como puse acá, es completamente no físico, ¿sí? Para el caso de un campo de velocidades con dirección desde la celda P hacia la N, o sea, de izquierda hacia derecha. Con lo cual su objetivo es cumplir las condiciones de monotonicidad y alta resolución bajo ciertos valores de la solución. Es algo completamente numérico. Entonces ahí dice, vemos como el marco teórico propuesto por Suevi no solamente incluye el concepto de blending previamente presentado, o sea, de que gamma va entre 0 y 1, sino que predice nuevos valores para la función gamma y les asigna propiedades. Entonces, esto es lo interesante de tener un marco teórico. El marco teórico no solamente te permite entender lo que ya tenés, sino también proponer cosas nuevas. Por ejemplo, proponer que gamma valga 2. Pero gamma que valga 2, gamma no tiene sentido físico. Ah, sí, no tiene sentido físico. Pero desde el punto de vista numérico te ayuda a que la solución sea correcta. ¿Sí? A que cuando se inestabiliza o hay alguna cuestión numérica de por medio, vuelvas a tener una solución físicamente representativa. Lo que sucede justamente es lo siguiente. Cuando gamma tiende a 0, lo que uno va es un esquema difusivo. Pasás a tener Upwind difference. Cuando gamma vale 1, tenés diferencias centradas. Y cuando gamma vale 2, tenés diferencias aguas abajo. ¿Sí? ¿Para qué sirve hacer diferencias aguas abajo? Hacer diferencias aguas abajo te agrega una antidifusión. ¿Sí? Entonces, ¿para qué te sirve un esquema aguas abajo? Te sirve para comprimir una solución que difunde. ¿Sí? Y ¿para qué les serviría, por ejemplo, un esquema que les permite comprimir una solución que difunde? Y, por ejemplo, si ustedes quieren resolver el problema que estaba puesto en la práctica, que era ese escalón que se transportaba y difundía, ¿sí? Si ustedes le sacan la difusión, la parte de difusión, y lo resuelven solamente advectivo, lo que van a ver, eso lo vamos a ver después, es que difunde igual, porque hay difusión numérica si lo resuelven con Upwind difference. Bueno, lo que hace esto de que el gamma se vuelva 2 es que cuando la solución quiere difundir, te la vuelve a apretar o a comprimir para que no difunda. ¿Sí? De esa manera, las soluciones que tienen escalones o esquinas así muy puntiagudas pueden mantener su forma. ¿Sí? Entonces,
En líneas generales uno puede decir que los esquemas que tienden a ir por la parte de arriba del diagrama de Zuevi son bastante compresivos, es decir, evitan la difusión, y los esquemas que están por debajo son los más difusivos, los que están pensados para soluciones suaves, ¿sí? Y los esquemas que están en el medio, bueno, te dan las soluciones en el medio, simplemente. O habría que ver las propiedades que propuso que tienen el autor de ese esquema, ¿sí? Entonces, después acá está el tema del tratamiento de las condiciones de borde, pero esto lo vamos a dejar para verlo la semana que viene, así también ya pueden programar algo de esto y ver qué pasa. Pero bueno, lo importante es que este esquema, este diagrama, nos permite generar funciones que son monótonas y de alto orden, y nos permite generar una variedad de funciones, cada una con sus propiedades, ¿sí? Como dije, los dos extremos son la línea o el borde inferior, que es un esquema para soluciones suaves, es decir, para transportar una gaussiana, por ejemplo. Y el de arriba es un esquema bastante compresivo, ideal para transportar soluciones con saltos, ¿sí? Típicamente un escalón, una cosa por el estilo, ¿sí? Ya van a ver cuál es el efecto de usar un esquema muy compresivo cuando tienen una solución suave. Bien, vamos a... Todos Sí. estos esquemas, Santi, van a ser estables numéricamente, van a tender a la solución, pero alguno, digamos, va a tener mayor convergencia que otro, digamos, en definitiva. Teóricamente todos convergen a segundo orden, ¿sí? Todos estos esquemas te dan convergencia de segundo orden. Ahora bien, en esa convergencia no es igual en todos los esquemas, como decía recién. Si vos tenés una solución suave y la resolvés con un esquema tipo Super B, que es el que va por arriba de la curva, ese esquema es bastante compresivo. Entonces te va a tender esa solución que es suave a volvértela más sharp, ¿sí? Y por otro lado, si vos, por ejemplo, resolvés un escalón con min-mod, que es un poquito más difusivo que el Super B, también converge el segundo orden, pero te suaviza un poquito los saltos, ¿sí? Okay. Convergen, pero convergen diferente. Entonces, cada esquema tiene sus ventajas y desventajas, depende de lo que estés resolviendo. Entonces te da ahí un juego, digamos, posibilidades de trabajar con distintas opciones. Entonces, si vamos a Simskel, vamos a ver qué hay respecto de esquemas de alta resolución. A ver, che, cómo era esto. Vamos con Google. Vamos a seleccionar alguno de los casitos. Bueno, acá tenemos el disco de freno, tenemos esta placa 2D, tenemos la barra de difusión. Ah, tenemos la barrita. La barrita nos va a venir bien. Porque esta barrita es como el problema 1D, ¿no? Bueno, tenemos la barrita. Pasa que esta barrita es con difusión. Nos gustaría hacer una barrita en donde le podamos poner también... A ver si puedo hacer una copia. Open Workbench. No sé si esto trae una opción para copiar o guardar con otro nombre. Dentro tenés que entrar al proyecto. ¿Te acordás que yo te Bueno. comenté que lo hice? Ajá. Open Project. No, a ver si ya está. No, abrilo. Dentro del Abrimos el proyecto. y arriba a la izquierda, ¿sí? Por ahí tiene que estar. Acá. Copy Project. Ahí. Bien, fantástico. Copy Project. Y le vamos a poner barra 1D40, que es la cantidad de elementos. Advección, difusión. Okay.
Buenísimo. Ya tenemos otro en donde es la misma barrita de antes, pero ahora va a tener un vientito. Bien, entonces va a tener vientito y difusión también. Entonces esto tenía un término fuente, si no me acuerdo mal. A ver, acá está la temperatura. A ver, lo estamos resolviendo con transferencia con Convective Heat Transfer. Bien. A ver dónde estaba esto. Me está faltando algo. La fuente está en Advanced Concepts, creo. En Advanced Sí. Concept, Power Source. Acá está. Sí, ahí. Esta se la vamos a sacar. ¿Sí? Pues no nos interesa ahora tener una fuente. Bueno, lo que sí vamos a tener ahora, es algo de viento. Entonces, en las condiciones iniciales, en la velocidad le vamos a poner un viento en X. Viento de 1 metro por segundo en X. Acá podríamos resolver incluso el problema modelo de advección-difusión que ustedes estuvieron resolviendo, que estuvo mostrando Franco y quien más, Ian, etcétera. Juan, también lo podemos resolver acá. Bien. En ese caso tendríamos que, en las condiciones de borde, tenemos en la frontera izquierda, por ejemplo, tenemos condición de borde wall, ahí le vamos a poner le podemos poner un velocity inlet, a ver qué nos deja poner ahí, le ponemos un velocity inlet de manera que por la izquierda entre un viento también de 1, ¿sí? Y la condición en temperatura a la izquierda le vamos a poner 0. Entonces tenemos 0, vamos a poner 0 a la izquierda y 1 a la derecha. Bien. Entonces en la frontera derecha le vamos a poner condiciones de borde de velocity outlet. O vamos a poner, sí, velocity outlet. A ver qué ponemos acá. Podemos poner V-stream. No. O sea que acá min value, déjenme ver porque estas no son, las condiciones de borde no son iguales que las de OpenFOAM, entonces Natural Convection Wedge, Pressure Outlet le vamos a poner. Entonces vamos a fijar una presión, esta presión no importa porque no vamos a resolverla. No vamos a resolver el flujo, entonces vamos a imponer la velocidad a la izquierda con 1 metro por segundo entrando por aquí, y del lado derecho vamos a fijar la presión. Después cuando resolvamos fluido vamos a ver que esta forma de poner las condiciones de borde tiene sentido. Pero acá no nos interesa mucho porque la velocidad no la vamos a resolver. Bueno, el tema es que acá a la derecha, claro, no me deja fijar la temperatura. Ese es el problema. Vamos a tener que poner otra cosa. A ver, creo que la de... ¿Cuál habíamos visto que funcionaba? Velocity Outlet no, no, porque es esta. Wall. Pasa que si ponemos wall vamos a tener un problema porque va a entrar fluido pero no va a salir. A ver, esta custom. Ahí está, vamos a poner velocity. En esta custom vamos a poner velocidad, le vamos a poner gradiente nulo. A ver, 0 gradient. En la presión le vamos a poner un valor fijado de 0 y ahí está. Y ahora vamos a poder fijar la temperatura. En la temperatura le vamos a poner 1 a la derecha. Entonces tenemos 0 a la izquierda de temperatura, 1 a la derecha, una velocidad todo de 1 adentro. Bien. Lo otro que nos quedaría ver es, vamos a resolver steady state. Perfecto.
Los materiales, bueno, ahí tendríamos que ver la difusividad, numerics, simulation control, está bien, corremos 1000 pasos de tiempo. Bueno, ahora vamos a irnos a la numérica. Sí, todo lo que vimos ya es bastante conocido. Entonces, acá los factores de relajación le vamos a poner la ecuación de P0, la ecuación de U0, a la ecuación de T le vamos a poner 1 para que resuelva la temperatura. Correcciones no ortogonales no necesitamos porque esto es perfectamente ortogonal. Tolerancia absoluta de U le ponemos 1 para que nos resuelva, a la P lo mismo y a la de la temperatura le ponemos 10. Después, los solvers, esto también, mismas tolerancias, esto es lo que hacíamos siempre. Pero a la temperatura, fíjense que acá en P también pusimos 1, pero a la temperatura sí le ponemos 1 por 10 a la menos 10 para que resuelva bien en temperatura. Bueno, ¿qué es lo que cambia con lo que acabamos de aprender? Bueno, va a venir un poquito acá en los esquemas. Fíjense acá. Esquema diferenciación temporal, bueno, como es estado estacionario, ya lo fijamos arriba, eso quedó así. Para el gradiente, bueno, esto no lo discutimos mucho, la manera de calcular los gradientes, ya podríamos agregar algún apuntecito de esto. Pero lo que nos interesa más ahora es ver el tema de la divergencia. A ver si se puede abrir esto un poquito, si no el desplegable sí. Bueno, entonces, fíjense que para la divergencia, o sea, para el operador, divergencia de una velocidad por la temperatura, que sería el operador advectivo del que venimos hablando, fíjense las opciones que hay acá. Tenemos Gauss linear, que sería diferencia centrada, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos Gauss upwind, que sería diferencias aguas arriba, ¿ok? Que también es uno de los que vimos. Y después, bueno, estos esquemas que tiene acá no son todos los que existen en TBD ni todos los que tiene FOAM, sino son solamente los que tiene previstos Simsky. Fíjense que uno de los que tiene es ese Van Leer, que era uno de los que habíamos visto acá en el apunte. Este esquema que va por acá en el medio. A ver, volvemos acá. ¿Y qué otro lo tiene? Tiene Van Leer, tiene Upwind, tiene Linear. Y después tiene este que se llama Linear Upwind. Linear Upwind, Linear Upwind no es un esquema TBD. Después vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Es básicamente, en lugar de usar diferencias centradas, es decir, desde el valor de la celda agua arriba a la cara utilizando un gradiente previamente calculado. Pero bueno, al menos tiene linear, tiene upwind, que son dos de los esquemas que conocemos, y tiene Van Leer, que ese es un TBD, uno de los TBD que vimos ahí en la curva. Una lástima que no tenga otros esquemas. Pero bueno, suelen aparecer en otros códigos. En Fluent, por ejemplo. ¿El de diferencia centrada lo incorporan en el Van Leer? ¿Será? No, están todos, fíjate, tiene Gauss linear, Claro, es diferencia centrada, ¿sí? Gauss Van Leer es Van Leer. Gauss upwind es upwind, y después tiene otros que no son TBD. Tiene este bounded Gauss upwind, que no sé por qué lo llaman así, porque el esquema upwind es acotado. Y después tiene estos limited linear y linear upwind que no son TBD. Entonces, de los que vimos el diagrama TBD, tendríamos el linear, el Van Leer y el upwind. ¿Sí? Como esquema TBD, particularmente, el TBD tendríamos el Van Leer, que es un esquema que no es ni muy compresivo ni muy difusivo, ¿sí? Es el esquema que pasaba por acá en el medio del diagrama, ¿sí? El de la línea de trazo y punto. Bueno, tendríamos que ver qué da. Vamos a poner primero, vamos a poner
A ver, no tengo más opciones. Ah, para la velocidad me da más opciones que para la temperatura. Bueno, vamos a ponerle Gauss Upwind, o sea, diferencia de aguas arriba. Y bueno, después nos quedaría definir la difusividad. Bueno, vamos a confiar que esa difusividad está bien y correr. A ver, Simulation Runs. A ver, nos va a tirar. Bueno, hay una condición de borde empty, los factores de relajación que ya sabemos que están mal porque no estamos resolviendo la velocidad. No tenemos gravedad. Y después nos dice que tenemos solamente condiciones de borde de entrada. Aunque creo que las que pusimos están bien, así que bueno, vamos a correr. De todas maneras, eso de que solamente tiene condición de borde de entrada es para la velocidad, no para la temperatura. Y la velocidad no es lo que estamos resolviendo ahora. La clase que viene vamos a volver sobre este tema, nada más quería que lleguemos hasta SimScale para que ustedes vieran que las opciones de los TBD están incluidas en el código, y si uno quiere saber de qué estamos hablando con eso de Gauss-Van Leer, bueno, es lo que acabamos de ver. Bueno, vamos a ver si este ejemplito da lo que tiene que dar. Porque no le calculamos el Pecklet, no sabemos si va a dar una línea completamente difusiva o se va a ir bien a la derecha. Vamos a ver lo que da. Un poquito lento para hacer un caso de 40 celdas, pero bueno, parece que todavía ni entró a calcular. Me voy a dejar de compartir un momento. Bueno, volvimos. A ver. Ahora sí está corriendo. Si no llega a dar, lo terminamos de acomodar la clase próxima. Bien. Ahí le estamos mostrando el residuo de T, da siempre lo mismo, medio raro. Bueno, vamos a ver qué da. Solution Fields. Bueno, a ver. Tenemos 286 acá y menor temperatura del otro lado. ¿Y eso está bien?
No me acuerdo qué condición inicial le pusiste a la temperatura. Habría que ver cómo estaba seteada la temperatura inicial, eso no nos fijamos. No, solamente la velocidad. Porque fijamos temperatura, fijamos 0 a la izquierda y 1 a la derecha, pero quizás estaba con una temperatura muy alta adentro. A ver, vamos a chequear eso. Claro, tiene 19 grados adentro esto. O sea, inicial le pusiste 20, eso, y después Sí. de borde 0, digamos. Claro, de borde tiene 0, claro, tiene 0 a la izquierda y 1 a la derecha. Las puse no, está bien, porque era como el caso que habíamos resuelto 1D, 0, 1. Claro, 0, 1. Que en Celsius sería 273 y 273,15 y 274. Claro, el tema es que nos quedó... Acá lo que es raro es que del lado izquierdo, ven que del lado izquierdo tendría que tener 0 y del lado derecho tendría que tener 1. ¿Sí? Claro. Y acá nos está quedando, de un lado nos está quedando 273,15, que sería 0, ¿no? Y del otro lado tenés 286. Que eso no se corresponde con el estacionario. Bueno, hay que revisarlo un poquito. Fuente no teníamos, ya la habíamos sacado, ¿no? Sí, fuente no hay ninguna. Bueno, lo voy a seguir revisando de acá a la clase que viene, pero bueno, ya está armado. Debe ser alguna pavadita. ¿Sí? A ver, acá con la temperatura, ¿tiene subdominios esto? Tiene un subdominio. Esto no debería hacer falta en realidad, ¿no? Se puede borrar. Y con la velocidad lo mismo. Sí, lo raro que lo que dio lo que dieron los residuos, ¿no? A ver, vamos acá al numerics. No, está bien, la temperatura teóricamente la resuelve. El tema es que al ser steady, pero bueno, los factores de relajación a la temperatura le pusimos todo, o sea que esto lo va actualizando. Bueno, déjenme que lo vea un poquito, pero ya lo tenemos armado con sus condiciones de borde, sus campos de velocidades, su esquema TBD, justamente, que era una de las cosas que queríamos ver hoy. A ver. Simulation Control, esto está bien, tenemos 1000 pasos. Lo único que tiene es que escriba cada uno, no tiene mucho sentido, porque escriba el último está bien. Igual es 40 celdas, no ocupa nada de lugar. Vamos a ponerlo de vuelta. Con 100. No, está bien, está con un solo paso de tiempo. Con un solo paso de tiempo de 1000 y chao. Bien. Acá. Habíamos dicho Apple. Bueno, seguimos la semana que viene, ya tenemos el casito armado. La semana que viene lo seguimos mirando y descubrimos cuál es el detalle que nos está faltando. Por ahí yo lo miro entre semana y después se los cuento. Entonces la semana que viene nos encontramos 14:15, horario habitual, y después la otra semana volvemos a las 20:30. Ok. Dale, perfecto. Nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao.